Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Angelique Fernández Gutiérrez del Grupo 501 y hoy le voy a exponer las intervenciones francesas y estadounidenses. A lo largo del siglo XIX, México vivió una gran inestabilidad política y económica. Esta situación fue aprovechada por potencias extranjeras como Francia y Estados Unidos, que intervinieron en varias ocasiones para defender sus intereses económicos, políticos y territoriales. Estas intervenciones marcaron profundamente la historia y desarrollo del país. La primera intervención francesa fue de 1838 a 1839, llamada la Guerra de los Pasteles. Un pastelero francés exigió una indemnización a México por daños sufridos en un motín. Al negarse México a pagar, Francia envió a su flota y bloqueó Veracruz. En el conflicto destacó Antonio López de Santa Anna, quien perdió una pierna. Finalmente, México aceptó pagar 600,000 pesos, restableciendo las relaciones diplomáticas, pero evidenciando su debilidad ante potencias extranjeras. La segunda intervención francesa fue de 1862 a 1867, llamada el Segundo Imperio Mexicano. Tras suspender México el pago de su deuda, Francia, dirigida por Napoleón III, invadió el país para imponer un imperio europeo. Aunque México venció en la Batalla de Puebla, los franceses ocuparon la capital y colocaron a Maximiliano de Habsburgo como emperador. En 1867, con el apoyo del pueblo y de Benito Juárez, se restauró la República y Maximiliano fue fusilado, reafirmando la soberanía de México. La primera intervención estadounidense fue de 1846 a 1848, llamada Guerra entre México y Estados Unidos. La anexión de Texas y disputas territoriales llevaron a Estados Unidos a declarar la guerra a México en 1846. Tras ocupar la Ciudad de México, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, por el cual México perdió más de la mitad de su territorio. El conflicto dejó al país en crisis política, económica y social. La segunda intervención estadounidense fue en 1914, ocupación del puerto de Veracruz. Durante la Revolución Mexicana, Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz tras un conflicto en Tampico y por no reconocer al gobierno de Victoriano Huerta. La ocupación causó enfrentamientos y muertes civiles, generando gran indignación en México. Finalmente, las tropas estadounidenses se retiraron y Huerta terminó renunciando al poder. Datos interesantes. México perdió más de la mitad de su territorio tras la guerra con Estados Unidos en 1848, incluyendo Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada y parte de Colorado. Las intervenciones francesas y estadounidenses dejaron graves daños económicos, pues el país tuvo que pagar indemnizaciones, perdió recursos naturales y su comercio se vio afectado por bloqueo en los puertos. Las guerras provocaron miles de muertes.
y gran destrucción de infraestructura, especialmente en Veracruz, Puebla y Ciudad de México. El gobierno mexicano se endeudó más, lo que agravó la crisis económica y dificultó la reconstrucción del país. La población mexicana sufrió hambre, pobreza y desplazamientos por los constantes conflictos armados. Se fortaleció el nacionalismo y el sentimiento patriótico al ver que el país podría defenderse a potencias extranjeras. Surgieron figuras históricas como Benito Juárez, símbolo de resistencia y soberanía, Ignacio Zaragoza, Antonio López de Santa Anna, protagonista en la defensa ante Francia y Estados Unidos, Maximiliano de Habsburgo, figura del imperio impuesto por Francia. En resumen, en el siglo XIX México vivió mucha inestabilidad y eso fue aprovechado por potencias extranjeras para intervenir en el país. Francia intervino 2 veces, una de ellas fue la Guerra de los Pasteles, quien Francia al pedir una indemnización a México y México al negarse, Francia atacó a Veracruz. La segunda fue cuando Napoleón III quiso imponer un imperio con Maximiliano de Habsburgo, pero México resistió y Benito Juárez restauró la República. Estados Unidos también intervino 2 veces. La primera fue la guerra de 1846 a 1848, cuando buscaba expandir su territorio. México perdió más de la mitad de su tierra en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La segunda fue cuando Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz durante la Revolución Mexicana. En general, estas intervenciones causaron pérdidas para México, pero también fortalecieron el patriotismo y la soberanía nacional. Estas intervenciones dejaron una gran enseñanza. Solo con unidad y estabilidad interna se puede evitar la dominación extranjera. Esta fue mi exposición. Muchas gracias por su atención.